Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les vengo a explicar un paso muy sencillo para volver a verificar tu Play Store si se te fue la certificación. Es súper fácil, simplemente debes de seguir los mismos pasos que te presentaré. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún paso. Sin más que hablar, comencemos. Bien, lo primero que voy a hacer, voy a verificar mi integridad. Como pueden ver, solamente tengo la básica. Ya se me quitaron la del dispositivo y la fuerte. Lo que voy a hacer es que voy a entrar a Magis, donde tengo mis módulos instalados, porque tengo los módulos de la anterior certificación. ¿Qué pasa? Que aquí puedo ver que el Play Integrity 4 pide una actualización en primer lugar, y hay una nueva versión del Integrity Boss. Aquí, como pueden ver, dice Integrity Boss versión B9. Versión B9. Esta ya actualizó la versión B13, por eso también se nos perdió la certificación, y el Play Integrity 4 también pide una actualización. Entonces el paso aquí es muy sencillo. Aquí lo que debemos es instalar el nuevo módulo del Integrity Boss para que este se actualice. Aquí lo tengo, miren ahí, versión 13 Integrity Boss, como lo pueden ver ahí en la esquina abajo, en la esquina izquierda. Le doy clic, le doy a instalar. Ahí se está instalando. Lo que vamos a hacer, vamos a esperar que termine de instalar. Damos un poquito de tiempo. Cuando termine de instalar, no vamos a reiniciar, le damos hacia atrás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a instalar el Play Integrity 4. Bien, vamos ahí, como pueden ver tiene la opción de actualizar. Le damos en donde dice actualizar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Le damos donde dice instalar. Cuando este termine de instalar, vamos a proceder a reiniciar el teléfono para que los cambios se apliquen. Ok, aquí un dato muy importante. Si no has instalado nunca ningún módulo, es tu primera vez instalando los módulos, te recomiendo que veas mi video anterior para que puedas entender paso a paso. Bien, el enlace del video anterior te lo dejaré en la descripción para que puedas proceder a realizar todo paso por paso. Y en mi canal de Telegram les voy a dejar, así que sería bueno que se unan, les voy a dejar los módulos para que les haga más fácil descargar. Bien, regresando al tema, pues abrimos Magis, observamos los módulos que tenemos instalados. Como podemos ver, el Integrity Boss se actualizó a la versión 13, como pueden ver. Y si bajamos, vemos que el Play Integrity 4 se actualizó a la versión 14. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es ir a la Play Integrity API Checker para investigar si nuestro dispositivo se certificó. A mi entender, con estos pasos ya debe de estar certificado, así que vamos a verificar. Como pueden ver, se verificó totalmente. ¡Wow! Es un paso muy sencillo, le sale más fácil. Ya, como le dije, le sale más fácil a quienes ya tenían los módulos instalados. A quien no lo tiene, le recomiendo ver mi video anterior y usar los módulos de Telegram, de mi canal de Telegram. Le va a funcionar de una vez. Ya ustedes saben, no hay más que decir. Como pueden ver, ya tengo mi Play Store otra vez certificada con los módulos utilizados aquí, Integrity Boss y Play Integrity 4 actualizado cada uno. Y nada, señores, esta es la parte final del video. Espero que les haya gustado y que les funcione. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, en mi canal de Telegram. Yo les respondo, ustedes saben que les respondo, estoy activo siempre con ustedes. Como parte final del video, recuerden suscribirse a mi canal, compartir, comentar y nos vemos en la próxima.